Atiéndeme, Señor. Queridos hermanos, uno de mis personajes preferidos es el profeta Jeremías. Es intenso, tanto en su predicación como en el trato y familiaridad y confianza que tenía con Dios. La liturgia nos lo propone hoy como lectura del día, y lo propone por ser uno de los profetas más perseguidos, o al menos es lo que podemos leer en su libro. A Jeremías le toca vivir la caída del reino de Judá, la destrucción del templo y ver al pueblo exiliado de su tierra. En el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, vamos a escuchar a la madre de Juan y Santiago pedir para sus hijos buenos puestos y a ellos dispuestos a hacer lo que fuera por conseguirlos. Quizá en ese momento no habrán recordado a Jeremías y sus vicisitudes. Y para que a nosotros tampoco se nos olvide, escuchemos con atención a este insigne profeta. Ellos dijeron: tramemos un plan contra Jeremías. Presentemos un cargo contra él y no hagamos caso de ninguna de sus palabras, porque no nos faltará la instrucción de un sacerdote, el consejo de un sabio, ni la palabra de un profeta. Atiéndeme, Señor, escucha la voz de mis adversarios. ¿Se puede pagar el bien con el mal? Ellos me han cavado una fosa. Recuerda cómo me ponía frente a ti para interceder por su bien, para apartar de ellos tu ira. Por eso, entrega a sus hijos al hambre y arrójalos en manos de la espada, que se queden sin hijos, viudas sus mujeres, sus hombres víctimas de la peste y sus jóvenes en la guerra muertos a espada. Que brote un alarido de sus casas cuando de improviso mandes asaltantes contra ellos, porque cavaron una fosa para atraparme, escondieron una trampa para mis pies. Pero tú, Señor, conoces bien todos sus planes para matarme. No perdones sus culpas, no borres de tu vista sus pecados. Que tropiecen delante de ti, y en el tiempo de tu ira actúa con ellos. La Biblia de la Iglesia en América nos hace el siguiente comentario. Los medios tradicionales de establecer una relación con Dios, el sacerdote con la ley, el sabio con su consejo y el profeta con su oráculo, están desafiados en sus certezas y en la seguridad religiosa que suscitan por la predicación del profeta. Jeremías ha cumplido su misión de intercesor y ese tiempo se acabó, pero no pide el castigo para sus opositores, sino que se cumpla lo que ha tenido que anunciar. Sufre y levanta su queja para defender su honor entrelazado con el de Dios y pide que el Señor no se arrepienta cuando llegue la hora de su ira. ¿Llegará esa hora? ¿O el perdón divino invalidará su palabra? La falta de respuesta del Señor lo mantiene en suspenso. Me parece muy importante este comentario porque leído así, sin el contexto adecuado, pareciera que el profeta pide un castigo terrible para sus enemigos. Sin embargo, y lo comenté al inicio del tema, a Jeremías le toca anunciar la destrucción de Jerusalén y el exilio a un pueblo que está viviendo con una arrogancia suprema. Dicen no necesitar ni la instrucción de un sacerdote, ni el consejo de un sabio, ni la palabra de un profeta. Cualquier parecido con la realidad de nuestros tiempos, pregúntome, ¿será coincidencia?
¿Qué acaso no nos justificamos diciendo que los sacerdotes son pecadores, los sabios son aburridos y los profetas unos mentirosos? Otro detalle importante es que ante las faltas del pueblo y su alejamiento de Dios, el profeta ha intercedido por ellos. Ha pedido ya que el Señor los perdone, en forma similar a como lo hizo Moisés cuando el pueblo, ante la falta de fe, pidió a Aarón un becerro de oro. Me regreso al Evangelio. Jesús llega al mundo como profeta, a llamar a los alejados, a curar a los enfermos, a mostrar el camino para la salvación. Y al igual que el profeta, sus enemigos lo perseguirán hasta matarlo. Estamos en Cuaresma, la segunda semana que vamos caminando hacia esa salvación. Vale la pena, pues, identificar en dónde cae nuestra forma de vivir. ¿Soy acaso de los que viven como si Dios no existiera? ¿Soy de los que me mantengo en el templo, pero fuera de él me transformo y aparece otra personalidad? ¿Soy acaso de los que subestiman las enseñanzas de los sacerdotes, sabios o profetas? Porque sigue habiendo profetas en nuestro tiempo, nomás que se ponga usted a abusar para que los identifique. Quizá fácilmente puedo identificar a un sacerdote, pero a un sabio, a un profeta. ¿Conozco mi fe bien o soy de los que se dejan engañar fácilmente y termino siendo, otra persona fuera, con otra creencia fuera de la católica? Claro que también puedo ser o estar ejerciendo mi rol de profeta, ese que recibí en el bautismo y que en ocasiones dejo de usar por un largo tiempo, permitiendo que se llene de tierrita. ¿Cuál es mi respuesta ante el que habla mal de mí? ¿Intercedo a favor de los que me dan un maltrato? Y más allá, ¿cómo es mi relación con el Señor? ¿Lo conozco realmente? ¿O lo que sucede es que creo que lo conozco, pero más bien ya lo acomodé a mi medida? ¿Qué estaría dispuesto a hacer yo por él? Hay ocasiones en que al hacerme alguien esta pregunta, mi respuesta es todo, pero no soy capaz de privarme de una buena comida en restaurante para poder donar ese dinero a la iglesia. Entiéndase, a hermanos con una necesidad mayor que la mía. Ni tampoco soy capaz de sufrir un día de frío o de calor. Prefiero quedarme en casa, eso sí, viendo la misa por televisión. Tampoco soy capaz de ir a perfeccionar mi formación cristiana y bíblica yendo a cursos que se me ofrecen, porque tendría que dejar otras actividades que me gustan más. Habría entonces que pensar qué queremos decir con todo. ¿Qué respondería yo si el Señor me preguntara, ¿puedes beber de la copa que estoy a punto de beber? ¡Ay! ¿A poco no sientes así como hasta escalofríos? Jeremías entregó su vida, dejó todo. ¿Qué estoy dispuesto a dejar yo o qué no estoy dispuesto a dejar yo? ¿Cuáles son mis apegos? Porque nada de lo que yo tengo o de lo que tú tienes, lo tenemos por mérito propio. Empezando por la vida, que es un don recibido por Dios y que nadie más que Él te lo puede quitar. Nadie más, nadie. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Aparece en la primera carta a los Corintios. Pues aquello que tienes lo has recibido para usarlo en favor de otros. ¿Por qué te adueñas de las cosas, de los puestos, de los encargos que te dan, de las personas que te rodean? Ahí están los enemigos. Ojalá esta reflexión te ayude a descubrirlos para alejarte de ellos. Y solo hay una forma de hacerlo. Dice el profeta Jeremías, atiéndeme, Señor. Y el Salmo 31 nos dice, sálvame, Señor, por tu misericordia. Nos puede suceder que no nos arrepintamos de cosas que no nos damos cuenta que hacemos o dejamos de hacer. Por eso necesitamos reflexionar, identificar cada quien sus enemigos y entonces
con la ayuda de Dios, enderezar el camino. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.